Buenos días para todos, nuevamente volvemos aquí a Área Trader desde mercadosytrading.com. Vamos por acá a mirar un poco cómo vienen los mercados evolucionando, realmente movimientos importantes que se están dando durante estos últimos casi 15 minutos. Hacia el cierre de la vela en gráficos de una hora empezamos a ver mucha volatilidad e igualmente hacia la apertura empezamos a ver mucho movimiento tanto en los metales como viene siendo el oro como la plata. Igualmente empezamos a ver una fluctuación muy fuerte y que realmente tuvo que venirse a tomar decisiones rápidamente sobre los mercados. Movimientos muy volátiles, las bolsas están continuamente pasando de terreno positivo a terreno negativo. Vamos a hablar nuevamente, a mirar un poco cómo vienen las bolsas. Tenemos el FTSE 100 en 0.95% positivo. Tenemos el CAC 40 nuevamente pasando a terreno negativo, 0.10%. Tenemos el DAX positivo en 1.22%. Tenemos el FTSE 100 pasando a negativo 0.05 y el IBEX está en un 0%. Una volatilidad importante que se vienen dando entonces hacia el comienzo de esta última hora, cuando veíamos que empezaban a fluctuar fuertemente las bolsas hacia el cierre y que se venía a ver reflejado también en los principales índices y los principales metales. Vamos a pasar a mirar los gráficos, vamos a empezar con los índices europeos. Ya hablábamos un poco de ellos, vamos a mirarlos en un contexto técnico, lo que vienen mostrando. Nosotros hablamos el día de ayer hacia los gap, un gap realmente que ha generado una zona de resistencia muy clara. Tenemos el DAX, miren, 5.506 puntos. Tenemos el FTSE 100 cotizando sobre 5.286. Miren el gap también como mantiene la resistencia. Tenemos el CAC 40, 2.954. Está en una zona bastante complicada el CAC 40. Vamos a estar muy pendientes en el momento que podamos ver una marcación bajista fuerte. Y voy a pasar rápidamente por Estados Unidos. Miren el gap también como le va de bien a los índices europeos. Los índices americanos intentaron rellenar el gap, el Dow Jones 11.334 y tenemos el Standard Poor's 1199. Miren cómo se trataron de rellenar los gap, pero sin embargo el mercado no volvió a retomar posiciones. Los mercados se mantienen en zonas de resistencia, no logran consolidar movimientos alcistas y vamos a estimar que en cualquier momento para la jornada podríamos nuevamente nosotros empezar a ver movimientos hacia los suelos. Hablemos un poco de los índices en el contexto general de lo que estamos viviendo hacia el día de hoy. Miren que veíamos o vemos actualmente cómo los gaps generan una zona de resistencia importante. En cuanto el mercado no logre romper esos gaps, ya vemos en los índices americanos que los trató de rellenar, pero no logró consolidarse hacia las alzas. A medida que no se logren consolidar por encima de las resistencias, pues vamos a ver unas zonas de rebote bajistas y en donde los operadores podrían nuevamente buscar dar señales de entrada vendedoras y que nuevamente veamos los osos tomando parte del mercado. Si los osos nuevamente toman parte del mercado en los índices hacia la media mañana americana, pues mucho cuidado que los índices europeos antes del cierre puedan tener un movimiento bastante importante y fuerte a la baja y logren cerrar a terreno negativo. Por ahora están fluctuando en esa zona en donde pasan positivo, negativo, sin mucha claridad, importante rentabilidad, entonces se han generado en lo que son las posiciones de cobertura o hedging dependiendo de la posibilidad que podamos realizar con índices que realmente tienen un spread bastante amplio, pero son movimientos también que suelen ser muy fuertes y para unas coberturas son realmente importantes. Continuamos por acá. Va a pasar nuevamente a mirar cómo vienen los índices europeos, pasan a terreno positivo. Estados Unidos también viene pasando a terreno positivo, un poco hacia que el día de ayer teníamos cerrado para Japón. Tenemos Nikkei 1.61, tenemos el Hansen 0.51 y el Shanghai 0.41. El Nikkei negativo, el Hansen y el Shanghai a terreno positivo. Tenemos movimientos importantes. Va a mirar por acá el oro 1.40 positivo, movimiento muy fuerte que ya vamos a mirar. Petróleo 0.62 también lo vamos a mirar porque creo que estos dos instrumentos que son muy populares entre las personas que comercializan a través de los mercados electrónicos podrían tener nuevamente posibilidades de reentrar sobre los metales y sobre los derivados hacia la baja, generarán buenas alternativas para el petróleo.
Pasemos a hablar un poco del mercado de divisas, que también es otro mercado que siguen ustedes constantemente. Hablemos un poco de los pares mayores. Aquí tenemos un euro dólar que genera un punto de rebote importante en esta zona. Miren el gap. Nuevamente hablamos de los gap porque han servido como puntos psicológicos importantes en el intradía. Estamos viendo cómo el mercado no logra retomar con fuerza en los cortos y vemos cómo esta zona de suelo le empieza a costar demasiado y cómo el nivel de proyección se empieza a notar agotado y habría una primera señal para los operadores en donde podrían retomar posiciones a favor del euro sobre 1.3697. Todavía no tenemos datos que vengan desde Europa y nos puedan decir que el euro tiende a recuperarse. Simplemente lo que estamos viendo es que los mercados se agotan de manera importante. Miren cómo viene generando bajos más altos durante estas dos últimas semanas, lo que empieza a dar agotamiento sobre la caída y lo que empieza a dar una proyección por encima de los 1.3697. Hacia apertura de la mañana estábamos viendo la posibilidad de irnos fuertes por debajo de los 1.3697. Por ahí veíamos donde los osos podrían empezar a retomar hacia las bajas, o podríamos hablar de los toros compradores de dólares a tomar posiciones. El mercado no logra consolidarse, zona del gap que vamos a buscar que la rellene, entonces por encima de los 1.3697 estarían alternativas para los traders que esperan un movimiento en donde se rellene el gap. Pasamos a mirar un par como lo es Libra dólar, que creo que es otro de los que viene realmente interesante. Venimos sobre gráficos de una hora. Venimos con un movimiento muy extendido. Si pasamos a mirar gráficos de días, que creo que es un buen indicio, miren cómo se empieza a notar el agotamiento que trae el instrumento sobre gráficos diarios. Alternativas que los operadores empiecen a retomar posiciones en donde la libra podría ser nuevamente demandada y demandada a buscar no nuevamente una retoma de posiciones alcistas, pero sí un movimiento de retroceso, una onda correctiva que se genere entre la zona de los 1.5657 y 1.5790 que estamos teniendo en el euro, que estamos teniendo en la libra. Dos instrumentos que vienen cayendo bastante, tanto el euro como la libra, fortaleciéndose el dólar americano, pero no logramos ver que hacia el día de ayer, hacia el día de hoy, los mercados nuevamente retomen esa fuerza compradora de dólares. Más que todo se han visto rezagados, se han visto laterales, y podríamos entonces empezar a buscar y a estimar en los mercados retrocesos o ondas correctivas. Tenemos para un instrumento como lo es el dólar franco, .8881, un movimiento importante que hacía en el intradía buscando niveles de resistencia hacia 89.08. No logra vencer ese movimiento o esa zona. Gráficos de 4 horas. Perdón. Gráficos de 4 horas traemos, digamos, una continuidad hacia las alzas. Creo que es un rango bastante complicado que genera una zona de resistencias. Como se dice, no hay mucha claridad en el mercado. Miren aquí gráficos de días, como vemos un movimiento lateral, un movimiento de indecisión, y lo que esperamos entonces es un barrido o un movimiento de barrido que pueda dejar nuevamente una zona hacia los 88.65 y 88.20, generando ruido en el interior de este rango. Recordemos que al no lograr vencerlo, pues normalmente se genera un ruido que pueda buscar nuevamente 88.20 a nivel técnico. Y tenemos por acá un dólar yen. Dólar yen lo tenemos sobre 76.55. Realmente es un instrumento que viene bastante fuerte. El yen es una moneda que actualmente se encuentra bastante fuerte como moneda refugio, luego de la incertidumbre y que el franco tomara medidas de política monetaria. Pues creo que el mercado se ha volcado hacia los yenes, tomando beneficios e igualmente entrando mucho más capital hacia la economía japonesa. Y por el momento no hay muchas señales de movimiento, sino que se espera que dé una continuidad a los movimientos laterales por parte del dólar cotizando frente al dólar canadiense 99.21, y el dólar australiano cotizando frente al dólar americano
empieza a dar señales de agotamiento igualmente, como lo vienen dando pares como euro dólar y libra dólar. Miren cómo se acomoda por encima de las medias de móviles intermedias y bajando un gráfico de 15 minutos. Creo que se pueden visualizar algunas figuras. Miren acá, movimiento bajista, tenemos una formación de hombro, cabeza, hombros, empieza a hacer el pullback, señal que nos da el mercado para generar nuevamente retomas de posiciones e ir a buscar por encima de los 1.0295 hacia los 1.0370. Como les digo, bajando a gráficos de 15 minutos se empieza entonces a visualizar la formación de cambio de tendencia. Venimos en un movimiento bajista, pasar a buscar entonces movimientos hacia las alzas. Importante como en el australiano, seguiremos entonces buscando esa corrección para los pares mayores como euro dólar y libra dólar. Y ya el australiano dólar, nuevamente vemos que hay una posibilidad de retoma de posiciones sobre este instrumento. Para tener muy en cuenta, pares mayores, no tenemos movimiento de rebote, no hay señales de entrada actualmente. Lo que debemos nosotros seguir es esperar a que los mercados marquen fuerza. Los mercados todavía no marcan fuerza. Los mercados lo que marcan es debilidad. O sea, hay que tener muy en cuenta y muy claro. Hay algo que es fuerza, hay algo que es debilidad. En este caso estamos viendo una debilidad. Los mercados empiezan a perder terreno, a perder esa fuerza que traían sobre las bajas. El dólar venía demasiado fuerte hacia 2 semanas atrás. Empieza a estabilizarse sobre niveles de soporte. Entonces el dólar frente al euro, frente a la libra. El franco está un poco más complicado porque está en una zona en donde debería quebrar, pero no quiebra con fuerza. Entonces hay movimientos de barridos. Tenemos un dólar yen, el cual empieza a mostrar señales en donde llega a soporte, se agota, pero no toma fuerza de rebote. Al no tomar fuerza de rebote, pues es un mercado en donde deberíamos más bien esperar a que haya una retoma de posiciones, a que tome fuerza. Vemos un instrumento como el dólar canadiense en un rango complicado, más bien dejarlo un poco que fluctúe. Tenemos un instrumento como lo es el australiano dólar, que es uno de los que empieza a marcar en primera instancia una retoma de posiciones en contra del dólar. ¿Qué estamos viendo? Retoma de posiciones a favor del australiano por encima de las medias móviles intermedias. Genera ruido en la zona de soportes, movimientos importantes hacia resistencia, generarían entonces nuevamente retoma de posiciones. Vamos a hablar un poco de los instrumentos como lo son los commodities, que realmente también son importantes en su cotización y que han generado también rendimientos durante el intradía. Tenemos el petróleo nuevamente dando un rebote hacia el alza, y mucho cuidado que viene dando fuerza, generando fluctuación de ruptura, y esta media móvil de 55 podría empezar a ceder y entraríamos en un nuevo contexto de el petróleo con respecto a commodities como son los metales. Los mercados pueden cambiar el día de hoy con respecto a la correlación. Va a ser algo realmente importante que debemos de seguir. Miren como sobre los 86.79 trata de buscar resistencia. Mucho cuidado, que esta es una buena señal en donde los mercados podrían retomar posiciones para el petróleo. El oro y la plata pues han sido unos buenos ganadores de las últimas 2 horas. Mucho movimiento hacia el cierre de la hora anterior, generaba puntos de entrada a los operadores en largo sobre un rebote del nivel psicológico. Nosotros estábamos buscando, o venimos hablando y mencionando mucho de la zona de los 39.29, en donde los mercados tienden a quebrar, o buscábamos que se diera un quiebre con fuerza para ir en contra de la plata. Miren que no logró vencer ese soporte. Realmente queremos hacer línea azul, punto de rebote. Se esperan que los mercados entonces rebote, y vamos a buscar ya en este caso a buscar un quiebre sobre la proyección bajista, porque un quiebre ya han ido a buscar varias veces. Ya han venido a buscar, en este caso vamos casi un cuarto punto de rebote. Ya no buscamos nuevamente rebotes hacia la baja, sino que vamos a cambiar el contexto general de buscar zonas limpias por encima de los 40.50. Igualmente lo vemos en el oro. Miren que teníamos una proyección bajista, no logró consolidarse, generó zonas de rebotes con mucha fuerza,
la fuerza que está ejerciendo el día de hoy el oro podría llevarlo a quebrar la proyección bajista en gráficos de una hora y también buscar zonas limpias por encima de los 1814, casi hasta los 1830. Realmente muy interesante, se vienen comportando los commodities, muy buenos rendimientos que se pueden sacar en unas operativas intradías, tanto para el petróleo, para el oro, como para la plata. Por el lado de estos commodities, realmente se han dado muy buenos movimientos que por el parte de un trader deben ser aprovechados en cuanto al movimiento de rebote que se está generando tanto por parte de la plata y por parte del oro. ¿Qué estamos viendo cuando nosotros estábamos o entramos a mirar el contexto general de lo que eran los metales versus el petróleo? Y veíamos una correlación inversa en donde se tomaban posiciones contrarias, creo que en parte a lo que puede ser alguna formación de cobertura. Estamos viendo durante la última hora que empieza a darse una correlación directa entre los metales y el petróleo, y aquí es donde decimos, bueno, mucho cuidado que los mercados van a empezar a cambiar la correlación que estábamos teniendo por parte de la incertidumbre y la toma de posiciones. Se empieza a generar un cambio. Todos los que utilizan en cuanto a sus robots y sus plantillas de trading para generar coberturas o correlaciones, tienen que empezar a cuadrar sus estrategias, a cuadrar sus sistemas, porque ¿qué estamos viendo? Petróleo subiendo con fuerza, oro subiendo con fuerza, plata subiendo con fuerza y posibilidades de que se retome proyecciones alcistas. Viene muy rezagado el petróleo, todavía está muy bajista en cuanto a gráficos de días. Vamos a tenerlo muy en cuenta, vamos a tenerlo muy presente, porque si hacia el cierre de semana tenemos buenas alternativas, se generarían retomas de posiciones a favor entonces de los commodities. Estar muy pendiente también de commodities como lo es el gas, que es uno de los commodities que también tienen buenos rendimientos en los contratos por diferencia, e igualmente seguir los commodities en general. Para tener muy en cuenta y para tener también presente, las bolsas vienen fluctuando de manera importante, no se deciden todavía a hacer un cierre de día. Vamos a visualizar un poco por acá, vamos a hablar cómo vienen. Permítanme, actualizo mi información, porque creo que los mercados están o aperturaron muy lentos. La sesión americana empezaron a fluctuar de manera importante y ya empezamos entonces a ver una retoma de posiciones. Empiezan a pasar nuevamente a terreno positivo de manera importante. Tenemos el FTSE 100 ganando un 1.52%, tenemos el CAC 40 que viene un poco más rezagado en un 0.51%, el DAX 1.57%, tenemos el FTSE en 0.73, todo se pinta verde durante estos últimos 15 minutos, y el IBEX 35.48. Igualmente los índices en Estados Unidos pasan terrenos positivos. Tenemos por su parte el Dow Jones en 0.46, el Nasdaq 0.59 y el Standard & Poor's 0.52. Pasamos a terrenos positivos. Esta hora creo que va a ser crucial para la retoma de alternativas de trading. Que hay que empezar a mirar, los gráficos, porque cuando buscamos terreno positivo en el intradía, normalmente nos chocamos con zonas de resistencia muy fuertes, que es lo que estamos viendo hacia el día de hoy. Esto es un informe especial desde mercados y trading.com para área trader, un poco analizando lo que ha sido esta apertura de Estados Unidos. Para todos, que tengan un muy buen día y que tengan todos un muy buen trade.